Hola a todos y a todas, bienvenidos a este Salón Rossini del Teatro Cervantes de Málaga. Es un placer que estéis aquí en un acto que para nosotros tiene una significación, yo creo que muy especial, porque vamos a analizar el estudio sociolaboral que ha realizado la Fundación AISGE y creo que son datos muy importantes, el diagnóstico de una realidad que debemos conocer todos, con la que tenemos que familiarizarnos, porque me imagino que a partir de ahí, de la detección de todas esas cifras, debemos empezar a plantearnos líneas de trabajo futuras. Yo siempre digo, porque vengo del mundo de las ciencias, que los números son amigos siempre. Y algunos de vosotros me diréis, pero es que a veces se tiñen de rojo y os complican la vida. O no son los que tú quisieras ver. En ese caso también, porque nos están diagnosticando una realidad y a partir de ahí la necesidad de cambiar cosas, de que se produzcan modificaciones sustanciales que nos lleven a otro escenario mucho más favorable. De todo eso nos van a hablar y quiero darle la bienvenida Susana Córdoba, que es, además de actriz, es patrona de AISGE, y también Iván Arpa, que es el coordinador del área asistencial de AISGE. Y me vais a permitir también que os salude, queridos Emilio Gutiérrez Cava, presidente también de AISGE, y Abel Martín. Querido Abel, aunque sea a la distancia, es un placer tenerte aquí en Málaga. Hubiera sido mejor que vinierais los dos y hubiéramos disfrutado todos mucho. Ayer estuvimos ahí. Pues la verdad es que hubiera estado estupendo, pero ya se sabe que el hombre propone y Dios dispone. Siempre sabio, Emilio, siempre sabio. Y esas reflexiones tuyas me las quedo yo también. De todas maneras, ahora tendréis, me imagino, oportunidad de intervenir y es un placer veros, aunque sea a la distancia. Aquí lo importante es que estéis y podáis participar. Así que desde el Festival de Málaga, simplemente daros ahora la palabra. Vosotros llevaréis pues, la conducción de esta presentación del estudio. Y yo me siento como uno más para aprender, que creo que es lo importante en esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Buenos días, buenas tardes ya a todos y a todas. Bienvenidos a esta presentación del estudio sociolaboral elaborado por la Fundación AISGE sobre la situación de los actores, actrices, bailarines y bailarinas en España, realizado durante el pasado año 2023. Este estudio, que como sabéis se ha realizado a nivel nacional, se está presentando en las distintas delegaciones de AISGE para acercarlo aún más a los socios y a las socias, a todas las personas interesadas en el sector. Y hemos querido aprovechar el fantástico marco del Festival de Cine de Málaga para compartir con vosotros estos datos que se refieren a la situación en concreto de los actores, de las actrices, bailarines y bailarinas, como digo, de Andalucía. Queremos dar las gracias en nombre de AISGE y de su fundación al Teatro Cervantes y a todas las personas que trabajan en él por facilitarnos este espacio de reunión, por supuesto al Ayuntamiento de Málaga y a su Delegación de Cultura por colaborar con nosotros y es obvio que gracias por estar aquí con nosotros, Juan Antonio Villar, el director del Festival de Cine de Málaga, porque sabemos que estos días son días muy intensos, de muchas reuniones, encuentros y es un honor de verdad y te lo agradecemos muchísimo. Agradecemos, por supuesto, la asistencia de vosotros, porque también vosotros estáis muy atentos a todas las actividades del festival y también que estéis aquí con nosotros nos honra muchísimo. Os animamos a participar en el debate que posteriormente a cada una de las intervenciones vamos a abrir, donde podréis realizar alguna consulta y compartir alguna opinión o alguna inquietud que surja. Presencialmente nos acompaña nuestro compañero Iván Arpa, que como ya hemos escuchado es el coordinador del área asistencial de la Fundación AISGE y él nos va a hacer ese breve resumen de este estudio en lo que afecta, insisto, a los artistas andaluces.
Os queremos invitar sobre todo a la reflexión y a la difusión de estos datos para que puedan llegar a conocerlos cuantas más personas, muchísimo mejor. Y virtualmente, como habéis visto, nos acompañan Emilio Gutiérrez Cava, actor de sobra conocido y reconocido, querido por todos nosotros, presidente de AISGE y de su fundación, y Abel Martín Villarejo, director general de AISGE y profesor de Derecho Civil en la Universidad Complutense de Madrid, entre otras muchísimas cosas. Los dos son personas y profesionales muy sensibilizados, muy concienciados y muy comprometidos con nuestro sector. Sin más, paso la palabra a don Emilio Gutiérrez Cava. Pues muchas gracias, Susana. Buenos días, queridas compañeras y compañeros, representantes de los medios de comunicación y gentes de la cultura en general. Muchas gracias a todos por asistir a esta jornada y acompañarnos en un día muy importante para todos los que integramos AISGE y la Fundación AISGE. En primer lugar, como ya he dicho antes, quiero disculparme por no estar presente ahí en Málaga con vosotros. Bien me hubiera gustado, pero bueno, las circunstancias laborales y circunstancias personales me obligan a estar aquí en Madrid, anclado un poco a esta especie de marea de todas las Españas que es Madrid, y marea en el mejor sentido de la palabra o en el peor, depende. Entre las muchas actividades que hemos desarrollado en la Fundación AISGE a lo largo de las 2 últimas décadas para conocer de una manera más rigurosa y precisa el sector audiovisual español, una de las más importantes es, con mucho, nuestro estudio sociolaboral sobre el colectivo de actores, actrices, bailarinas y bailarines en España. Hicimos el primer trabajo de estas características en el año 2004. Reincidimos en nuestras investigaciones en el 2010 y 2016 y realizamos un trabajo específico en el 2020, en aquella ocasión de carácter monográfico, para conocer con precisión el impacto real que la pandemia del COVID estaba teniendo sobre el colectivo artístico en nuestro país. Como he podido compartir con los asistentes de las presentaciones de este estudio en Madrid y en Barcelona en febrero de este año, iba tocando poner al día nuestras investigaciones sociológicas. Así que a lo largo de este 2023 y durante los primeros días ya de 2024, hemos trabajado en la 5ª edición de este estudio sociolaboral que hoy presentamos en uno de los más importantes festivales de cine español de nuestro país. Lo vais a conocer a lo largo de los próximos minutos y es el resultado de una investigación minuciosa, rigurosa y pormenorizada. Un informe que arroja conclusiones extraordinariamente fiables porque se ha elaborado de manera concienzuda y metódica, como decía antes, preguntando a un porcentaje extraordinariamente representativo de nuestro colectivo. Además, hoy pondremos sobre la mesa los datos más relevantes del estudio, no solo a nivel nacional, sino también, naturalmente, a nivel andaluz. Y también queremos que conozcan la situación sociolaboral de los profesionales del sector, concretamente en esa comunidad. Como van a poder conocer a través de las intervenciones del director de la Fundación AISGE, Abel Martín, y del coordinador del área asistencial, Iván Arpa, este trabajo se ha desarrollado con altos niveles de rigor y ha sido ejecutado y supervisado por un equipo experimentado de sociólogos, juristas y trabajadores sociales, lo que dota a este estudio de fiabilidad y avala los resultados que hoy os presentamos. Con el estudio sociolaboral de la Fundación AISGE no pretendemos alarmar a nadie, ni exigir nada, pero sí dar a conocer la realidad de la profesión y ofrecer una radiografía detallada y precisa de nuestro sector. Y en la jornada que hoy nos ocupa, poner el foco en la situación sociolaboral de los artistas andaluces. Porque solo de esta manera, con un conocimiento exhaustivo de la realidad, podemos afinar en el diagnóstico y en sus soluciones. Como en ocasiones anteriores, nos hemos guiado por el rigor y la precisión. Hemos querido saber exactamente quiénes somos y en qué situación nos encontramos. A partir de ahí, a todos los actores de este sector, desde los profesionales artísticos y creativos a las autoridades públicas y los responsables políticos, nos toca dar los siguientes pasos: analizar la realidad, objetivar
nuestras muchas debilidades y pocas fortalezas y trabajar de la mano en la conquista de un futuro mejor y, sobre todo, más alentador que el que hoy se nos presenta. Todos los que conocemos un poquito de cerca la realidad audiovisual de nuestro país sabemos que no es oro todo lo que reluce. Es más, sabemos que esos destellos dorados y alfombras rojas no son un mero espejismo que solo puede deslumbrar a quienes no nos conocen en absoluto. Son un mero espejismo, insisto. El informe del 2016 ya retrató con crudeza la realidad de una profesión que solo daba de comer y permitía llegar a fin de mes al 8% de sus integrantes. La situación ha evolucionado en sentido favorable desde entonces, pero de manera muy tímida. Tan tímida, de hecho, que en algunos aspectos clave hemos ido incluso a peor. No quiero anticiparme a las conclusiones que van a poder conocer en próximos minutos gracias a mis compañeros, pero puedo anticiparles que solo el 9% de los artistas andaluces superan los 18.000 euros anuales de ingresos, lo que hace muy complicado vivir únicamente de nuestra profesión. No queremos sonar alarmistas, derrotistas ni tremendistas a la luz de los resultados que hoy damos a conocer a la opinión pública, a los agentes sociales y a las instituciones. Queremos simple y llanamente llamar a las cosas por su nombre, tomarle impulso a la profesión y avisar de que nos falta mucho para llegar a una situación profesional estable y satisfactoria para quienes hacen posibles esas series y películas de las que luego tanto disfrutamos y nos enorgullecemos. Vivir del arte sigue siendo, a día de hoy, extraordinariamente difícil en España y en Andalucía, naturalmente. Y si a ello le sumamos las incertidumbres sectoriales, con especial atención a la irrupción por ahora descontrolada de los modelos de inteligencia artificial de los que ayer debatíamos en el Centre Pompidou, nada nos permite ser demasiado optimistas de cara al futuro más inmediato. Cedo ahora la palabra a mis compañeros para que les den a conocer con detalle los resultados de nuestro quinto estudio sociolaboral. Permítanme solo, en mi doble condición de presidente de nuestra fundación y de actor con una trayectoria profesional de enjundia, un par de consideraciones finales. La primera, mi orgullo como máximo responsable al frente de AISGE y de la Fundación AISGE por el trabajo discreto, permanente y decidido que se hace a diario desde esta casa para mejorar las condiciones de nuestros bailarines, actores, actrices de voz y directores de escena. Y la segunda, mi empeño personal en que las conclusiones de este trabajo lleguen a todas las instancias públicas y los despachos ministeriales para que la creación audiovisual en España sea uno de nuestros mayores orgullos de cara al exterior. Menos presumir de algunas cosas y más presumir de otras. Eso es lo que pedimos a este gobierno y a todos los gobiernos que vengan ahora y siempre. Muchas gracias a todos por asistir, acompañarnos y demostrar vuestro interés por nuestro trabajo que seguiremos desarrollando con todo el esfuerzo y el talento del que seamos capaces, tanto Andalucía como la propia España. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Emilio. Como siempre, te mandamos un abrazo inmenso desde aquí. Igualmente. A continuación, vamos a escuchar a también nuestro querido director general de AISGE, de la Fundación AISGE, Abel Martín. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Juan Antonio Vigar, director del festival, que siempre ha estado muy sensible y abierto a los problemas de la profesión y del sector. Gracias también al señor alcalde y a la concejala de Cultura, a Mariana Pineda, porque nos han abierto siempre las puertas a la Fundación AISGE para desarrollar nuestras actividades allí y vamos a seguir con nuestro empeño de seguir colaborando y enamorándonos de esa ciudad y de su entorno cultural, de su ecosistema cultural que han creado. Ayer, sin ir más lejos, estuvimos desarrollando una sesión sobre inteligencia artificial y el impacto que esta nueva tecnología disruptiva
planteaba en los contenidos audiovisuales. Fue muy importante y muy interesante. Y hoy teníamos este otro evento y yo lo que pasa es que me pasa como Emilio, tenía otros compromisos y no podía estar en los dos sitios a la vez. Dicho lo cual, mi misión en este acto es contextualizar este informe sociolaboral, que lo hacemos aproximadamente cada 4 o 5 años. El primero de ellos fue en 2004. Y lo que podía constatar en términos generales es que la situación sociolaboral de los artistas, que yo creo que era muy similar a la de directores y guionistas e incluso a los técnicos con algunos matices, realmente es un poco sistémica, ¿no? La precariedad, en este caso estructural que se dice, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental, nosotros que concebimos al cine y al audiovisual como una industria, como un sector, pues cuidar las personas que aportan elemento creativo y esfuerzo, cuidar a los que invierten y cuidar también a los que difunden y hacen que los contenidos se vean, como ocurre con el festival o otros mecanismos de difusión y divulgación de los contenidos audiovisuales. Yo creo que es muy importante el papel social, la función social que cumple la cultura y en concreto el audiovisual en todos los terrenos, en terreno económico, educativo, en todos los ámbitos de la vida. Y por eso creo que analizar cada X tiempo la situación real de los trabajadores de la cultura es fundamental. Los informes que nosotros presentamos normalmente suelen ser luego una referencia para ministros, gobiernos, nacionales y extranjeros, porque como decía Emilio, lo hacemos con mucha exhaustividad porque desde ahí es que manejamos muchos datos en el buen sentido y eso nos da pues unos análisis bastante aproximados a la realidad. Nosotros los más recientes estudios en esta materia fue en 2016, que ya en cierto modo se planteaba en un contexto donde las plataformas digitales tipo Netflix, Movistar, etcétera, ya empezaban a desarrollarse y eso tuvo un efecto generativo de más trabajo, pero probablemente en este ambiente de mayor trabajo, mayor empleabilidad. Sin embargo, las condiciones laborales de los artistas, supongo que de los autores también, pues ha descendido, ¿no? Es un efecto propio de la sobreoferta de los contenidos audiovisuales, que es una de las conclusiones que planteábamos ayer en la jornada de inteligencia artificial, que el efecto es que al producir más barato hay más oferta y entonces las condiciones laborales van descendiendo en toda la cadena de producción. A los artistas, a los actores, pues les afecta en primera línea, pero también hay otros colectivos que les pueden afectar en un aspecto muy parecido al nuestro. Dicho lo cual, nosotros somos una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual y la Fundación AISGE es una creación de la entidad. Es decir, la Fundación AISGE se dedica a proteger, a asistir socialmente a los actores, bailarines más necesitados, pero en cualquier caso todo surge del hecho de que en España se protejan los derechos de propiedad intelectual, lo que se conocen como derechos de autor. Y esta protección es fundamental porque nosotros lo concebimos como una ayuda imprescindible, pero no deja de ser un complemento. Nuestro principal objetivo, y ese es el objetivo también del Estatuto del Artista, es que las condiciones laborales pues sean cada vez mejores y los artistas puedan vivir de su profesión. Es la máxima aspiración que tienen todos los artistas del mundo. Luego ya vivir mejor, regular, es una cuestión secundaria, pero lo importante es que puedan vivir de su profesión porque son profesiones muy vocacionales y eso implica que acepten condiciones que a veces no son justas con tal de desarrollar su vocación, ¿no? Y esto, si hay actores en la sala, pues me entenderán por qué lo digo. Bien, dicho lo cual, nosotros junto a estos estudios sociolaborales hemos desarrollado estudios de igualdad también, donde analizamos pues, más de 350.000 obras audiovisuales y vemos un poco la brecha de género que pueda existir en el terreno audiovisual. Junto a eso, debo decir también que este último estudio recoge el efecto pospandémico, ¿no? Durante la pandemia hicimos otro, el impacto fue bestial, y el estudio de ahora, del año 2023, es ya pospandémico, donde se supone que se deben restablecer un poco las condiciones previas a la pandemia,
He de reconocer que algunas medidas legislativas pues dieron frutos importantes, como el Real Decreto Ley de 5 de mayo del 2020, que flexibilizó algunos aspectos y tanto para las prestaciones de desempleo como también para las prestaciones que damos nosotros en la Fundación y del reparto de derechos, y eso ayudó en cierta medida. En cualquier caso, como decía yo antes, tanto por vía de repartos que hace AISGE a sus artistas cada año, en torno a 25 millones de euros que distribuyen derechos para artistas españoles y extranjeros, porque aquí todos están representados y protegidos. Junto a eso, la Fundación AISGE emplea 4 millones de euros al año en ayuda social profesionalizada, y Iván Arpa, que luego hablará, pues es el responsable de administrar ese fondo. Se hace de una manera muy profesional y es realmente un termómetro muy certero de las necesidades reales de nuestro colectivo, que aunque hayan trabajado 50 años en la profesión, incluso más, sin embargo llegan a unas condiciones de jubilación y de necesidades pues bastante precarias, ¿no? a ciertas edades. Por eso este estudio se enmarca en todo este contexto y tiene la novedad de que junto a la irrupción y desarrollo de las plataformas digitales y el impacto que se supone en sus condiciones laborales, también hemos incluido un módulo sobre la percepción que tienen ya los actores en su trabajo diario de la inteligencia artificial, cómo les afecta positivo y negativo en su trabajo, en la protección de su trabajo creativo. Y luego también hemos analizado pues, todos los aspectos de las cláusulas contractuales que están incidiendo en este desarrollo de la inteligencia artificial en el ámbito audiovisual y el impacto que eso supone para la explotación de las obras. Hay colectivos dentro de actores, como son los actores de voz o de doblaje, que ya se ven muy afectados en su día a día por la introducción de estos sistemas de traducción y doblaje automatizado y perfeccionados que ofrece la inteligencia artificial. Por tanto, podemos decir así en términos muy generales como titular que en 2023 y en este periodo entre el 2016 y el 2023 hay más trabajo, se ha incrementado la empleabilidad, pero en peores condiciones. Y ha habido también un proceso de pérdida de poder adquisitivo. Eso ha ocurrido a todos los españoles, lógicamente, no solo a los actores, pero esa pérdida de poder adquisitivo a una situación ya precaria de antemano, pues ha supuesto pues una vulnerabilidad mayor en este periodo. Por ofrecerles algunos datos de ámbito nacional, no solo de ámbito andaluz, pues les puedo decir que solo el 7% de los actores españoles supera los 30.000 euros de ingreso anuales, donde se supone que hay un umbral a partir de 30.000 euros que puedes vivir más o menos dignamente de una profesión. Sin embargo, si antiguamente pues los actores tenían que buscarse una segunda actividad para sobrevivir, eran un 46%, en este año, en el 2023, ha aumentado hasta el 54%. O sea, el 54% del colectivo tiene que buscarse una segunda actividad económica para poder mantener a su familia, mantenerse a sí mismo. Por otro lado, hay datos también bastante demoledores. Solo el 77% ingresan menos de 12.000 euros al año. Hablo de cifras a nivel nacional, insisto. Y por otro lado, pues la mitad aproximadamente, en torno al 50%, en lugar de 12.000 euros, no llegan ni a 3.000 euros por su actividad artística. Y por otro lado, el 72% se encuentran por debajo de la línea de pobreza general del país, ¿no? Eso da un poco idea de cómo está la situación, más allá de la alfombra roja y del glamour que nos vemos obligados a seguir vendiendo porque es fundamental para promocionar encima nuestro trabajo y nuestros contenidos, ¿no? Por otro lado, pues también es verdad que la protección por desempleo se ha incrementado en un 30%, en 30 puntos aproximadamente, pero sigue habiendo un 46% que carece de protección por desempleo, dada la intermitencia del trabajo y todo lo que eso conlleva, ¿no? Y por tanto carecen de cobertura. También el informe acredita que 9 de cada 10, es decir, el 90% de los actores están preocupados
por el tema de la evolución de la inteligencia artificial en cuanto a capacidad para suplirles en muchos de esos trabajos, ¿no? Otros lo ven como una ventaja, pero son minoría en este caso. Y aquí lo que sí que está ocurriendo es que llevamos ya 2 años donde, si se puede hablar en estos términos, empiezan a aflorar cláusulas abusivas en el sector donde te obligan a ceder al actor, supongo que al guionista y al director será algo parecido, todos los derechos a futuro, todo lo que se pueda generar con inteligencia artificial, y creemos que ahí ya se han pasado varias líneas rojas, incluso están afectando a derechos fundamentales. En definitiva, nosotros pensamos que una industria, siempre lo hemos dicho así, como es la industria del audiovisual y la del cine en particular, tendrá capacidad para sobrevivir si busca equilibrios internos. Si vamos a desarrollar, por ejemplo, a través de inteligencia artificial, pues producción de películas y series y demás, pues habrá un periodo donde sea más barato producir, efectivamente, donde las productoras van a ser muy competitivas, pero en un periodo corto, ni siquiera medio, pues esos productos se van a abaratar y va a perjudicar a todo el sector, y hasta el punto que incluso la figura del productor, como yo digo, también puede ser prescindible, ¿no? Es decir, estamos ante una situación donde concurre esta precariedad sistémica con estos aspectos de la inteligencia artificial y otros desarrollos que, mientras sean utilizados como una herramienta para producir y mejorar las producciones, bienvenidas sean, pero en la medida que pueden suplir la participación de la creatividad humana, pues nos puede llevar a una situación muy complicada. No solo a los trabajadores, insisto, sino también a los empleadores, que en este caso son la producción, ¿no? Los productores. En realidad, esto es un poco, en resumidas cuentas, lo que también ha ocurrido con el cine y el audiovisual en Estados Unidos. Las huelgas de guionistas y de actores, aunque en el horizonte estaba la inteligencia artificial, venían precedidas de un descenso de las condiciones laborales como consecuencia del desarrollo de las plataformas digitales, que ha incrementado la oferta de contenidos, pero ha disminuido también las condiciones laborales. Y eso es lo que refleja también nuestro estudio en el periodo 2016-2023. Consecuentemente, pues creo que estos aspectos y este informe, aunque son datos de España, yo creo que son muy extrapolables con algunos matices a otros países. Y por tanto, la invitación, como decía Emilio, no es alarmar a la gente, es diagnosticar constantemente esta realidad para, entre todos, buscar soluciones equilibradas que nos hagan que sobreviva pues el cine y el audiovisual, que es por lo que apostamos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Abel. Un abrazo también desde aquí. A continuación vamos a conocer esos datos. Lo vamos a hacer resumido porque nos interesa muchísimo que participéis y que podáis realizar cualquier pregunta y compartir cualquier inquietud. Si os parece, cedo la palabra a mi compañero Iván Arpa, que, como sabéis, es el coordinador del área asistencial de la Fundación AISGE. Gracias. Pues buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por venir aquí. Gracias, Susana, Emilio y Abel, por la presentación que habéis hecho. Y bueno, simplemente que sepáis también que estamos publicando en un hilo de Twitter, en nuestra cuenta de @aisge, todos los datos que conciernen a la situación andaluza, porque son toneladas de datos los que hemos podido analizar. Vamos solo a hacer aquí referencia a los más importantes, pero en Twitter entiendo que también en nuestra página web vais a poder disponer de una nota de prensa muy exhaustiva de cómo es la situación actual. Entonces, por destacar lo más importante, luego, aprovechando que Juan Antonio Vigar, aunque ha tenido que marcharse, hablaba un poco de que venía de la ciencia, y lo que respalda nuestro estudio, como ha comentado Emilio y Abel muy brevemente, es el rigor científico y basado en toda la metodología de investigación social que tenemos. Voy a hacer referencia a los mayores indicadores que tenemos en nuestra encuesta, realizada a más de 3.400 personas, 300 de ellas circunscritas aquí en Andalucía, y que representan un 39% del total del colectivo estudiado, y en Andalucía más concretamente un 30%. Por lo que el diseño muestral, es decir, la
la validez estadística, si estáis acostumbrados a escuchar este tipo de cosas, es más que colosal, es decir, representa perfectamente y fielmente la colectividad y esa representatividad estructural que queremos que exista cuando hacemos un estudio de estas características. Únicamente el 9% de los artistas andaluces superan los 18.000 euros anuales de ingresos por su trabajo artístico. Esto se contrapone con el 16% de la media nacional, ¿vale? Como dato y como indicador más importante, que es el de ingresos profesionales. Otro de los indicadores que estudiamos precisamente es el de empleo y desempleo. El paro artístico en Andalucía supera el 40%, cuando la media estatal es del 23%. El paro estricto, es decir, contando el artístico y el no artístico, se queda en el 40%. Este sí que está más o menos en la media nacional, es decir, contando con los otros trabajos que los actores y actrices desarrollan. Otra cuestión es cuál es el nivel de ingresos, que es el primer dato que hemos mencionado, pero sí que es importante ver cómo el plan B artístico que hemos estudiado también, y que en el 75% de los casos nada tiene que ver con empleos que están vinculados al tema artístico, sino completamente ni para artístico ni artístico, es decir, todo lo contrario. Es así. ¿Qué constatamos? Que en otro de los indicadores que se estudian en la encuesta, que es el número de días trabajados, el número de días trabajados también desciende con más fuerza que en la media estatal. Lo que ocurre es que este es un indicador que ya lo hemos visto decrecer desde el año 2012. Tiene que ver con las nuevas formas de creación, sobre todo en el modelo audiovisual, el apelmazamiento de secuencias que se hacen en cada sesión de grabación, es decir, cómo se ha ido moldeando o creando todo el tema audiovisual de una forma en la que va todo mucho más deprisa. Dentro de las 300 encuestas que hemos conseguido realizar aquí en Andalucía, de las cosas más destacables es fundamentalmente el tema de género, ¿vale? Es una cosa que también hemos estudiado en toda España y encontramos que aquí las diferencias por género son abismales. La brecha de género entre artistas en Andalucía resulta muchísimo más aguda que a nivel estatal. Las mujeres perciben un 60% menos de ingresos anuales por su labor artística frente a los hombres, 3.300 euros de media frente a los 8.180 de los hombres. Es un desequilibrio de un 40%. Ellas trabajan menos días al año en el ámbito artístico que los hombres, 38 jornadas frente a 52, cuando los datos estatales son 62 frente a 70. Los ingresos totales anuales son también también quedan por debajo de los de los hombres, 12.900 frente a 13.100. Y esto, bueno, se debe fundamentalmente, nosotros, como estábamos diciendo, lo ponemos de manifiesto, pero hemos estudiado, evidentemente, la muestra a la que va y dijimos, a lo mejor es que hemos preguntado a muchísimos más hombres que a mujeres, no sabemos muy bien. Bueno, no. La muestra tiene una predominancia masculina ligerísima, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, bueno, tenemos que pensar o tenemos que valorar y tenemos que poner nuevamente de manifiesto, y más quizá en estas fechas, mañana es 8M a nivel general, el por qué pueden seguir existiendo todavía estas diferencias tan grandes que muy probablemente tengan que ver con clichés o temas identificativos con el género femenino. Permitidme entrecomillar todo esto, como pueden ser los estándares de belleza, los cuidados de personas dependientes, de menores, de mayores, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, simplemente dejar esta reflexión aquí, porque yo no soy quien para solucionarla, pero sí para denunciarla, ¿vale? Y más en un ambiente como en el que estamos, y es algo que además sigue la misma tónica que nuestros estudios anteriores, como hicimos en el año 2016. Estos son los datos más importantes que tenéis en el dossier general, en la nota de prensa que acabamos de circular. Lo vamos a ver en nuestra página web, en nuestra cuenta oficial de Twitter también.
y simplemente ceñirme y dar estos últimos minutos a hablar de la metodología que hemos empleado, aunque ya lo han comentado mis compañeros, pero hay una parte que hemos estudiado que son los grupos de discusión, donde hemos realizado 5 grupos de discusión en distintas comunidades autónomas para contrastar y corroborar que los datos de la encuesta, una encuesta lo que nos da son titulares, mogollón de datos, titulares llamativos, los datos pesan más que las emociones y que las intuiciones, pero a nivel general el hecho de pulsar cuáles son las emociones, los sentidos, lo que hay detrás de cada persona y cuáles son las vivencias que existen, por un lado nos dan validez a los datos y por otro lado nos hacen incidir más en la realidad. Y bueno, la sensación es un poco de resistencia, pero también de contrastes a la hora de la denuncia social que se hace, de que las condiciones de empleabilidad han mejorado algo, pero el poder adquisitivo se ha perdido. Pero no todos son malas noticias dentro de la encuesta, porque ha mejorado, por ejemplo, la protección al desempleo, también las medidas que se han puesto en marcha desde la pandemia dentro del marco del Estatuto del Artista ha hecho que tengamos unas mejoras de un 30%, veníamos de unos datos malísimos de un 74%, ahora estamos en un 46%, pero es una primera parte, posiblemente insuficientes, evidentemente, viendo cómo se están trasladando el resto de datos, pero sin lugar a dudas forman parte de como trabajador social y como persona que ve diariamente cómo son las condiciones laborales, etcétera, etcétera, un primer paso en favor de una mejor protección del colectivo, pero que debe de seguir siguiendo hacia arriba. Yo creo que por mi parte voy a dar paso a Susana. Los datos más importantes los he intentado contrastar de una forma muy breve, sobre todo por dar paso a cosas que queráis comentar y enriquecer un poco todo esto. Muchísimas gracias. Gracias. Yo creo que sí que es importante para nosotros ahora el debate que pueda abrirse, que se pueda generar aquí. Yo me sumo también, Iván, a esa denuncia que has hecho, teniendo en cuenta también que mañana es el 8M. Y bueno, pues si os apetece, lo que sí os pido, como suele ser habitual en este tipo de encuentros, es que seamos breves, que seamos concretos y claros a la hora de preguntar, que sea relacionado obviamente con el tema que se está tratando. Y si no os importa, que nos digáis vuestro nombre, a qué os dedicáis, de dónde venís, si venís de algún medio de comunicación, pues para que tengamos alguna referencia más sobre vosotros. Nuestra compañera azafata os acercará un micrófono y en la medida que podamos, pues resolveremos cualquier, o sobre todo que podáis expresar vuestra opinión y vuestro sentir, ¿no? Después de esto que hemos compartido, que es, como veis, importantísimo y necesario, ¿no? Así que os pedimos también, como os pedía también al inicio de este encuentro, que una vez que se conoce y se reflexiona estos datos se pueda difundir, divulgar, ¿no? Para que lo conozcan muchas más personas. Que las alfombras rojas obviamente no están reñidas, nada, una cosa no está reñida con la otra, pero es importante que reconozcamos esta realidad. Cuando queráis. Buenas a todos, soy Almudena León, soy actriz, soy socia de AISGE y ahora soy profesora de interpretación. He venido con mis alumnos, a ellos les doy interpretación ante la cámara, futuros actores y que se van a dedicar a esta profesión tan bonita pero a la vez tan dura. También quería que viesen un poco la realidad. Me surge preguntaros una cosa que me sucede mucho en clase, que vienen chicos que a lo mejor han tenido un episódico en alguna serie, algo concreto, y me dicen, me han pagado como figuración con frase, y les digo, sois elenco, estáis dentro del convenio, aparece lo que tenéis que cobrar. Ellos deberían cobrar, a lo mejor como reparto, 300 y pico euros en vez de 100 y pico. La respuesta de la mayoría es mi primera vez y ¿cómo voy a decir que no? Si digo que no, no me van a coger más. Y si digo que no, es que estoy empezando y si digo que no, lo va a hacer otra persona. Entonces, bueno, yo he vivido en Estados Unidos, sé que hay mucha protección al actor allí. Los sindicatos SAG y AFTRA no te dejan trabajar si si te pillan trabajando bajo convenio. A nadie se le ocurre ofrecerte un trabajo por debajo de convenio y en España sí está sucediendo esto. Entonces, no sé de qué manera se os ocurre que se podría hacer, si son los sindicatos, si son las asociaciones, porque ellos siendo tan jóvenes tienen ese miedo. Incluso a veces le preguntan a sus propios padres y los padres les dicen, cállate, coge el trabajo
trabajo. Luego, si te llaman una segunda vez, ya vemos si reclamáis o no. Pero me parece que ellos mismos están haciendo flaco favor a ellos y a la profesión, porque por eso que estabais hablando, cada vez el porcentaje de personas que trabajan y que pueden mantenerse a lo largo del año con un sueldo digno es cada vez más pequeñito. Sí, muchas gracias. La verdad que es una situación por la que hemos pasado todos y todas en algún momento de nuestra carrera. Si te parece bien, ¿le contestas tú, Iván? O si no, le damos paso a Abel, cualquiera de los dos. Mira, Almudena, esto que comentas es una cuestión que ha salido en los grupos de discusión que hemos analizado y es muy curioso porque, por ejemplo, el margen de negociación individual se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. En el año 2016, que fue el año del último estudio, había todavía esa resistencia, pero eso ha pasado a un discurso en el que tengo que hacerlo porque tengo que trabajar, evidentemente. Lo que dices es cierto. ¿Quién puede ponerle remedio? Pues creo que entre todos. O sea, creo que es algo que asociaciones, fundamentalmente sindicatos, fundamentalmente a nivel individual, pero también desde un punto de vista en el que es difícil analizar esta realidad cuando tienes necesidad, por ejemplo, ¿vale? Es muy difícil de valorar, pero es que precisamente es una de las consecuencias y de las conclusiones del análisis cualitativo más importante que hemos trasladado en este informe, no solo de la encuesta, sino de lo que decís. Es que, claro, tras todo lo que decimos de las condiciones laborales que existe una necesidad. Hay gente que se ha cansado de luchar, hay gente que se ha cansado de eso y tiene que trabajar porque si no, no lo va a hacer, porque si no lo va a hacer otro. Es precisamente lo que comentas. Sí, es una pena, pero yo también quiero que ellos vean que pueden, primero que pueden hablar con la propia productora. Gracias. Y decirles a la productora, esto me parece que está por debajo de convenio y perder ese miedo a perder el trabajo, porque en principio se supone que hay un diálogo y un acuerdo para pactar ese sueldo. Y bueno, pues sobre todo que pierdan ese miedo a decir, es que yo me merezco esto, es que está puesto en el convenio, no tengo por qué cobrar menos. Eso es. Eso es y perder el miedo a que otro haga ese papel. Eso es fundamental, que tenemos que, por lo menos, poner cuáles son las condiciones y luego negociarlas. Esa capacidad la tenéis, la tenemos todos. Luego ya veremos cómo desarrollamos ese debate o cómo podéis desarrollarlo en el futuro con vuestros futuros empleadores. Pero eso es lo primero, tener esa conciencia. Luego también Sí. daros las gracias. No sé si Abel quiere decir algo Sí. o queréis decir algo, sí, pero Sí. simplemente daros las gracias por haber acudido porque es muy importante que se conozca la realidad, la cara A y la cara B. Y para bien y para mal, las redes sociales confunden mucho, nos distraen mucho y nos agobian mucho. Entonces, gracias de verdad por estar aquí, porque creo que es muy, muy importante para vosotros y para nosotros también. Cuando quieras, Abel. Sí, como habéis dicho, hay convenios colectivos del audiovisual desde el año 95 y hay unas tablas salariales que hay que cumplir, eso es lo mínimo que hay que cumplir. Entiendo la situación y el problema que existe cuando haces los primeros trabajos y incluso aunque lleves ya años trabajando, enfrentarte a una productora es muy difícil. Para eso existen las instituciones. Para eso están los sindicatos, la unión de actores, otros sindicatos, cada uno en su área geográfica, que pueden hacer, si ponemos en conocimiento que una productora está por debajo de convenio, se puede hacer una acción más general, sin señalar concretamente a un actor, para que no tenga que dar la cara. Es lo mismo que ocurre con el tema de los derechos de propiedad intelectual, la labor que hace AISGE. AISGE va en representación de todos los actores españoles y todos los extranjeros que representamos. Cada vez que nos sentamos a negociar, negociamos en nombre de 350.000 actores de todo el mundo. No van a discriminar a esos 350.000 porque no podrían trabajar. Con lo cual hay que apoyarse en las instituciones, eso es lo que digo. Es decir, los sindicatos están para que se cumplan las condiciones laborales que han pactado los convenios colectivos y nosotros estamos porque se cumplan la ley de propiedad intelectual. Somos instituciones y defensa colectiva de los derechos para evitar que el actor tenga que dar la cara y se exponga a una discriminación o a un algo, ¿no? Frente a quien tiene el poder de decidir si trabaja o no trabaja. Eso por un lado. Por otro lado,
el informe en términos nacionales pone de manifiesto una brecha salarial entre hombres y mujeres en el sector audiovisual, pero debo matizar eso, porque hace como 15 días tuvimos una reunión, varias organizaciones, con Yolanda Díez, la vicepresidenta del Gobierno, y con el ministro Urtasun de Cultura, donde pusimos de manifiesto también estos datos del estudio sociolaboral y el porqué de la brecha salarial. Iván lo ha explicado, el estudio lo explica con más detalle. Es que lo que existe son menos horas de trabajo, menos sesiones de trabajo, y no es que las tablas salariales sean discriminatorias. Los mínimos de convenio se aplican igual en todas las cosas. Cuestión distinta es los que están por encima del convenio, protagonistas habitualmente y demás, que ahí puede haber incluso discriminación per se entre el salario de una actriz y el salario de un actor, ¿no? Incluso teniendo a lo mejor los dos papeles protagónicos, ¿no? Eso se puede dar. Pero lo que es las condiciones mínimas salariales, las tablas son iguales para hombres y para mujeres, hasta ahí podríamos llegar. Lo que ocurre que los guiones, las historias que se cuentan, pues a veces el personaje femenino tiene menos trayectoria, tiene menos durabilidad y por tanto hace menos sesiones o sesiones más acumuladas, como decía Iván, y eso hace que en términos absolutos y anuales los ingresos, que no las condiciones laborales per se, los ingresos de la mujer, de la actriz, de la bailarina, son inferiores a los del actor. Eso es un poco la brecha. Es una brecha bastante considerable, de un 40% a nivel nacional, y Iván ha mostrado que a nivel de Andalucía es mayor todavía, con lo cual esos son los aspectos en los que habrá que seguir trabajando. Entonces, quería decir también, en relación a esa pregunta, que la vicepresidenta del Gobierno nos dijo que, por favor, que cualquier cosa que viéramos, como lo que acabáis de plantear, de que están por debajo de incluso de las tablas de convenio, que a través de los sindicatos, que están muy dispuestos el Ministerio de Trabajo a enviar inspecciones o a hacer lo que haya que hacer, porque al menos que se cumpla ese mínimo de los convenios colectivos. Ella lo consideraba como un derecho fundamental de la persona, como un derecho humano, con lo cual yo creo que ahí sí que se puede encontrar amparo, sin necesidad de dar la cara individualmente, que yo entiendo lo que eso significa. Muchísimas gracias. Ahora hay otra pregunta. Hola, muy buenas, gracias. Muy buenos días y gracias. Yo soy Fina Mayo, soy actriz desde los 19 años, soy malagueña y me tuve que ir a Madrid pues a buscarme la vida como en esa época correspondía. He vuelto a mi tierra y me da mucha pena porque veo que el panorama no ha cambiado. Sigue todo muy centralizado, los castings que vienen aquí. Hablo con sentimiento porque me da mucha pena realmente. Parece que soy de estas actrices locas que se han quedado. No, soy muy real de la situación que estamos viviendo y me da mucha pena ver estos chavales con tanta ilusión y que se les presente un panorama como el que me contaron ayer, tan triste, de la inteligencia artificial, y el de hoy diciendo que no hay trabajo y sobre todo para nosotros las mujeres, ¿no? Pero yo quiero mostrar mi optimismo y mi fuerza porque el valor humano seguirá existiendo siempre. Y gracias a ellos tenemos un apoyo que tenéis que apoyaros en ello en todos los aspectos. A mí me han apoyado cuando he sido madre, cuando no he tenido trabajo, cuando me he querido reciclar. Entonces, en esa familia hay que apoyarse y hay que cogerlo fuerte para decir no podemos aceptar esto. Y eso empieza desde la escuela y desde profesores como ella. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Hola, yo soy Asun, soy actriz también, aquí de Málaga, formo parte del estudio. Estoy pidiendo palabra. Ay, perdón. perdón, te la he quitado. No, perdona, no, quería agregar algo sobre todo esto que se está hablando. Yo creo que todo el mal, el origen es la falta de respeto al trabajo de los demás. La falta de ponderación del trabajo que se hace en muchas profesiones. Y este es un mal endémico de España, ¿no? Si no respetamos el trabajo de los otros, tampoco lo vamos a pagar. Y, naturalmente, la actitud miserable de quienes no pagan esos sueldos a la gente que comienza es una actitud de falta de respeto al trabajo. Para consuelo de estas gentes que empiezan, he de decir que esa falta de respeto también está en nosotros, también está con nosotros. Es decir, que tanto a las actrices como a los actores, como a las bailarinas, como a los bailarines, como a los directores de escena, si pueden que nosotros hagamos las actuaciones gratis,
lo hacen, quiero decir, y eso es falta de respeto a nuestra profesión, falta de respeto que también, por otra parte, nosotros tenemos que hacer respetar. Somos los primeros que tenemos que demostrarles que somos mejores que ellos, mejores que quienes nos desprecian. Y eso fundamentalmente es algo que está en nuestras manos. Tengamos 15 años o tengamos 81. Hay que hacerlo siempre. Nada más. Muchas gracias. Sí. Bueno, ha sido un honor que él me haya quitado la palabra. Totalmente. Bueno, que soy Asun, que soy actriz también aquí de Málaga. Y bueno, yo quería decir algo parecido a eso. O sea, yo formo parte del estudio. En el momento en que me pongo a contestar preguntas y ponerle datos a mi situación, se hace duro, porque uno tira y sostiene durante mucho tiempo. Yo también, como Fina, pues llevo en esta profesión desde hace muchísimos años. Y ponerle datos es muy triste y muy doloroso, y cuando lo hice fue jodido. Pero es la realidad también a la que nos enfrentamos todos y todas. Y una de las cosas que os quería decir es que esto que él ha dicho es que yo tengo 52 años y cuanto antes os deis cuenta que la dignidad la ganamos cada uno de nosotros, mejor para todos, porque esto es algo que te vas a ir preguntando durante toda la profesión. O sea, no va a haber un momento en que ya tengas el trabajo y digas, ya me van a respetar. No, te van a respetar 1 año, 2 años, pero luego otra vez va a llegar una parte de desempleo y alguien te va a ofrecer un trabajo de mierda y vas a tener que volver a plantearte, ¿puedo hacerlo, no puedo hacerlo, quiero trabajar, lo estoy deseando? Porque, como ha dicho Abel, nos puede la pasión, nos puede la vida con esto, ¿no? Entonces, en realidad es algo que no es solo de vosotros, que todos los días a mí, o sea, todos los días no, ojalá todos los días me ofrecieran trabajo, pero muy a menudo me siguen ofreciendo trabajo que está por debajo de lo que yo, de lo que está legislado, ¿no? Entonces, bueno, también os quería decir eso a vosotros. Y bueno, y dar las gracias también a IGE, ¿no? Porque es verdad que yo he venido pues porque quería ponerle cara al estudio, ¿no? Estar aquí apoyando a vosotros, porque también vosotros nos estáis apoyando constantemente, y es muy importante la labor que hacéis, porque se hace duro el camino, se hace duro, y cuando una, pues eso, va cumpliendo años, pues ya la brecha salarial, el ser mujer, el criar y el compartir y el decir que me den trabajo, pues llega un momento que no da, y vuestra ayuda es fundamental para decir, voy a seguir aquí, porque yo esto lo he estudiado, lo he trabajado, tengo un currículum y no voy a abandonar, ¿no? Entonces, bueno, quería decirlo, y que esté sucediendo en el Festival de Málaga también es importantísimo, porque está bien que el festival también le ponga cara, en este caso a los actores y a las actrices andaluzas, a los actores y las actrices malagueñas, porque pues sí, ahora hago una reivindicación, solo estamos aquí cuando tenemos algo que ahí estrenar, pero muchas veces no tenemos nada que estrenar, muchas veces los actores y actrices malagueñas. Entonces está bien que también digan, oye, ¿qué pasa con el sector malagueño, ¿no? Que tenemos un festival maravilloso, ¿y dónde están los actores y las actrices, no? Bueno, pues algunas veces trabajando, pero otras no. Pues ya está, esto. Creo que Abel quiere decirte unas palabras o con... No se escucha bien, se ha ido un poco el audio. Tienes que abrir el audio, Abel. Sí, para no hacer ruido, perdonad. No, que abundando un poco en estas consideraciones, que efectivamente que es una profesión vocacional, no por ello vamos a incurrir en el pesimismo, porque siempre ha sido una profesión muy difícil, históricamente hablando, desde la época griega hasta nuestros días, ¿no? Que también tenemos desde ahí hechos esos análisis, o sea, no solo los estudios recientes. No, lo que quería decir es que justamente la fuerza de la vocación, como decía Bertolt Brecht, cuando un actor o una actriz desarrolla su vocación no teme ni la muerte, la fuerza de esa vocación os va a llevar a salir adelante ante cualquier obstáculo, está claro. Yo lo que me parece un poco injusto es que cumpliendo como cumplís, si os tenéis que convencer de ello, un papel social fundamental, partiendo de la idea que el ser humano se compone de materia y espíritu,
vuestro trabajo alimenta el espíritu, la ilusión y la esperanza de la gente. Y se ha demostrado durante la pandemia, pero también en el día a día, ¿no? Esa cuestión, el papel es fundamental. ¿Qué es más importante, tener salud física o salud mental? Pues a lo mejor las dos cosas son tan importantes lo uno como lo otro, ¿no? Eso desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista personal y social, pero también desde el punto de vista económico, el trabajo que hacéis repercute en la economía de un país de una manera a veces que ni siquiera los interesados se dan cuenta de ello, ¿no? Pero eso es fundamental. Entonces, yo creo que estos estudios lo que tratan de poner en manifiesto no es el pesimismo y no solo la cruda realidad, sino que el propio ciudadano se dé cuenta que detrás de esa cara que le ilusiona, porque han encarnado un personaje y lo desarrollan en una serie, en una película, detrás de la máscara, como digo yo siempre, hay una situación social, hay una situación familiar que no se corresponde con el trabajo tan digno y tan cualificado que desarrolla un actor o una actriz, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ver la sociedad y eso lo tiene que ver también el sector, fundamentalmente desde el punto de vista de la producción. O sea, sin actores no hay teatro, no hay cine, no hay series. Podrán sustituirnos con cosas, probablemente, pero no será lo mismo y no podrá ser siempre eternamente así, porque el actor, el trabajo del actor lleva 3.500 años cumpliendo un papel social fundamental. Entonces, superaremos esto. Tendremos que reinventar incluso las artes escénicas, pues a lo mejor. Pero lo que quiero poner de manifiesto es que este diagnóstico de la situación social, laboral y familiar de los artistas es fundamental para que la propia sociedad se conciencie que aunque hay muchos sectores en precariedad, el nuestro es muy sensible porque no toda la gente puede dedicarse a esto, porque no tiene ni el talento, ni la capacidad de sacrificio, ni la vocación. Por eso, siendo algo tan delicado, tan exclusivo, tan extraordinario, no puede estar en una situación de precariedad sus condiciones de trabajo y sus condiciones de vida. Nosotros, desde AISGE, desde la Fundación y desde la profesión misma, lo que hacéis es formaros y ofrecer lo mejor de vosotros mismos, profesionalmente hablando. Pues entonces, qué menos que tengas una recompensa medianamente digna para que te sigas dedicando a eso, porque eso es un bien y eso beneficia el interés general de la sociedad. Ese es el contexto que yo quiero contar y poner este estudio. Entonces, no se trata solo de diagnosticar, sino de concienciarnos, los propios actores y actrices y la sociedad civil, de que en este barco estamos todos y que formamos parte del espíritu de la gente con vuestro trabajo y que es un tema muy delicado y que todo el mundo debería atender. Vamos a dar paso a una última cuestión por razones de tiempo, por la hora que, como sabéis, se nos ha echado un poco encima y por respeto a todos. No sé si... Por aquí hay una mano levantada y no sé si había otra. Voy rápido. Pues damos dos más, ¿vale? Pero intentamos ser todos más... Más que una pregunta es un comentario. Soy profesor en la Escuela de Arte Dramático como Almudena y me llama la atención y no sé cómo científicamente se podría hacer, pero en clase son 4 o 5 veces más chicas que chicos. Y luego en la profesión son más chicos que chicas. Yo no sé ni cómo formularlo, pero yo siento que tengo 4 veces más oportunidad que una chica y es súper injusto. 4 no, 4 y media, entonces, vale, sí. Por comentar. Vale, muchas gracias. Hola, yo soy Jota y soy uno de los de la escuela que ha venido. Y bueno, quiero agradecer muchísimo los ánimos de verdad a las actrices porque a veces es necesario escucharlo de gente pues mucho más madura y ya que tenemos a los profesores, pues tener gente fuera que viene aquí y lo comenta también. Y una cosa que quería comentar, y de verdad no quiero sonar pretencioso porque todo esto, los consejos de que hay que buscar nuestra dignidad y hay que valorar nuestro trabajo, pero es que me cuesta mucho interiorizarlo porque ¿qué hago si los castings de hoy se rigen en el número de seguidores que tiene la cuenta de Instagram? ¿O qué hago si no cojo esas ofertas de trabajo tan precarias, me quedo sin comer? Es que es bastante complicado porque no me gustaría tener que trabajar, como se ha mencionado antes, trabajar de lo mío y tener que estar en otra parte o en pluriempleado para poder llegar a fin de mes o para poder comer. Porque en mi caso, bueno, estoy estudiando en Málaga porque he tenido la oportunidad de este año tener beca por fin, que bueno, es otro tema, ¿no?
y de poder contribuir con esta beca a mis padres, que pudieran pagarme un piso, que barato tampoco es. Pero no quiero, porque yo sé que todos mis compañeros, yo hablo por mí, pero sé que algunos compañeros coincidirán en que nosotros tenemos esta pasión y esta ilusión ahora porque todavía no hemos acabado la carrera. Y a mí me han ido ofreciendo cosillas, un corto, no sé qué, durante la carrera. Y bueno, no soy profesional, no he terminado la carrera, pero me da mucho miedo porque sé que voy a salir cuando sea profesional, tenga mi título, y voy a ver que alguien que tiene a lo mejor 5.000 seguidores más en Instagram va a optar más a una serie. Bueno, esto en el ámbito audiovisual. Las cosas en teatro sé que funcionan diferente. Pero es eso, ¿qué hago cuando todo o la mayoría de las cosas está en mi contra? ¿Dónde voy y dónde puedo pedir esa ayuda? ¿Sabes? Bueno, yo personalmente simplemente te quiero animar a que disfrutes del momento presente. Porque yo recuerdo cuando yo estudié arte dramático en Córdoba, que yo no pensaba, también era otra situación, no existían las redes sociales y toda esta realidad tan complicada, ¿no? Y que existe también, ¿no? Pero yo vivía intensamente mi etapa formativa y lo que luego ya afrontaría lo siguiente. Y sí que observo, conozco esa sede de ese sentir, esa realidad que estás compartiendo, esa preocupación, porque es que yo creo que los jóvenes que estáis en formación estáis demasiado bombardeados, y como todos, pero además en este momento tan sensible de la formación, con el bombardeo de las redes sociales. Y hay que vivir la vida paso a paso, y me lo digo también a mí misma, no precipitarnos en el proceso, ir resolviendo los problemas cuando vayan presentándose. Es en mi humilde opinión y en base a mi experiencia, pero de forma personal, ¿no? Te lo comparto. Si quiere Abel o alguno de los intervinientes decir algo a lo que acaba de comentar, es como aceptar una realidad, ¿no? De la misma manera que estamos aquí compartiendo datos tan difíciles de asimilar, ¿no? Que forman parte de una realidad. Si no aceptamos una realidad no la podemos transformar, ¿no? Negarla es completamente absurdo, pero sí que estoy de acuerdo contigo. Exacto, sí. Justo lo que estamos haciendo es eso, sensibilizarnos para poder poner remedio a estas cuestiones. Estamos trabajando en el Instituto del Artista y necesitamos más medidas eficaces y reales. Lo que acaba de decir el compañero es la cruda realidad. Entonces, lo que queremos es que eso cambie. Y además quería aprovechar para decir que me alegro mucho escuchar vuestras intervenciones, porque además yo siempre he dicho que el colectivo artístico, actoral, es de los más solidarios que hay con todas las causas de la humanidad. Y a veces descuidan sus propios derechos, porque es un gesto muy generoso. Pero también tenemos que ser solidarios, como lo estáis siendo ahora, y me ha encantado escucharos que los hombres sois solidarios con las mujeres y reconocéis que hay un trato discriminatorio. Yo creo que esa fuerza de la solidaridad interna en el trabajo, eso va a ayudar mucho a ir solucionando aspectos, ¿no? Y por algo tenemos que empezar. Lo primero es tener los datos y el argumento. Luego interiorizarlos, sensibilizarnos y ir entre todos a intentar transformar. Desde todos los rincones podemos empujar, ¿no? Para que cambien las cosas. Así es. Bueno, pues yo creo que con todo lo que hemos reflexionado al final, yo voy a concluir un poco este encuentro ya por razones de tiempo, obviamente, ¿no? Porque esto daría para seguir compartiendo cada uno experiencias y sensibilizarnos aún más, ¿no? Porque al final todos los que somos actores, además, que hemos pasado por muchas fases y tenemos un montón de momentos que nos unen, ¿no? Que además, saliéndome un poco del protocolo, veo aquí caras de compañeros con los que he tenido la oportunidad de trabajar. Estoy muy feliz de estar en Málaga, una ciudad que amo y que además donde he trabajado en trabajos que significan muchísimo para mí, ¿no? Y me alegra mucho poder reconocerme en todos vosotros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo más importante por concluir ha sido el poder acercaros estos datos, en concreto en el ámbito andaluz, que nos sirva no para desanimarnos, sino para ser conscientes de esa realidad y aceptar que es la manera. O sea, si nosotros nos sensibilizamos con una realidad, es como vamos a estar más activos en todos los sentidos para poder ir haciendo cambios paso a paso. Desde luego, en nombre de todos mis compañeros de AISGE y de la Fundación AISGE, recordaros que
seguiremos trabajando y haciendo todo lo que esté en nuestras manos y mucho más para seguir pues, buscando soluciones y apoyando a todos los compañeros. Daros las gracias de verdad por vuestra participación, por haber venido, por compartir vuestro tiempo, que es lo más valioso que tenemos, y desearos lo mejor. Y agradeceros de verdad a los más jóvenes que estéis aquí, que habléis de AISGE, que os intereséis por lo que hacemos desde la entidad, porque es muy importante que vosotros, que sois súper fuertes y tenéis muchísimo entusiasmo y estáis empezando, pues habléis en vuestras redes sociales también de vuestras inquietudes y os intereséis por lo que se hace y acudáis a todas las propuestas, que conozcáis a la entidad que estamos aquí, que somos AISGE, somos todos, ¿no? Así que un fuerte abrazo para todos y muchísimas gracias. Y un abrazo para Emilio y para Abel. Muchas gracias. Nos vemos pronto y muchísimas Muchas gracias gracias por estar cerquita a pesar de esta distancia aparente. Gracias. Sí, bueno, pero estamos aquí siempre y quiero decirles a las compañeras y compañeros de Andalucía que AISGE está presente siempre en lo que tiene que ser necesario. Es decir, cuando necesitéis alguna cosa, recurrid a nosotros, porque sin duda os vamos a oír y os vamos a ayudar. Así que no estáis solos, no estamos nunca solos. Gracias. Es verdad.